Durante el siglo XX se desataron múltiples brotes epidémicos de polio alrededor del mundo, que alcanzaron su pico entre las décadas del 40 y el 50, generando la muerte o parálisis de más de medio millón de personas al año, siendo en su gran mayoría niños de entre 0 a 4 años de edad. En el caso particular de la Argentina, la mayor epidemia se dio en el año 1956, constituyendo la mayor de la historia del país y registrando 6.496 casos confirmados. Para el año 1984, gracias a la primera vacuna antipoliomielítica, desarrollada en 1955 por Jonas Salk, la Argentina se convirtió en el primer país libre de polio en América Latina. 4 años más tarde, la Organización Mundial de la Salud impulsó la vacunación mediante la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis, a partir de la que en la actualidad la enfermedad se halla erradicada en más de un 99%, exceptuando países endémicos, que tan solo presentan alrededor de 100 casos por año. Pero, ¿qué es la polio? Polio significa materia gris y se refiere al poliovirus, un pequeño enterovirus de ARN que infecta el intestino y presenta 3 tipos antigénicos: el poliovirus 1, el serotipo más comúnmente hallado en la naturaleza y causante de la mayoría de epidemias, el poliovirus 2 y el poliovirus 3. Miel hace referencia a la médula espinal, ya que la enfermedad produce daño nervioso. Y por último, itis implica que se trata de una infección. De esta forma, la poliomielitis, parálisis infantil o simplemente polio se trata de una enfermedad exógena, infecciosa y viral, causada por la noxa biológica del poliovirus, y cuyo principal grupo de riesgo son los niños menores a 5 años. El poliovirus ingresa al organismo por el intestino, pero luego, en la forma aguda de la polio, se transmite a la médula, destruyendo neuronas motoras, causando atrofia muscular, deformidad y parálisis. ¿Cómo se da el contagio? La transmisión del poliovirus se da por vía fecal, oral u orofaringia, es decir, por la vía respiratoria. Posterior al ingreso al organismo, el poliovirus penetra la mucosa del tubo digestivo, pasando a la sangre para luego diseminarse al sistema retículo endotelial, un componente del sistema inmune. Hasta este punto, la infección puede contenerse. Si por el contrario el virus continúa reproduciéndose, se pueden dar 3 tipos de poliomielitis: poliomielitis abortiva, que representa el 95% de los casos totales de polio; poliomielitis no paralítica, que constituye aproximadamente el 5% de los casos; o poliomielitis paralítica, que se trata de la forma aguda de la enfermedad y representa menos del 1% de los casos. Estos dos últimos son las únicas formas de poliomielitis que afectan el sistema nervioso, por lo que, del total de casos de poliomielitis, tan solo el 5% presenta daño nervioso de algún tipo. ¿Cuáles son las características de cada forma de la enfermedad? La poliomielitis abortiva se da cuando el virus continúa reproduciéndose durante un periodo de incubación de entre 7 y 14 días, alcanzando tejidos, causando la generación de anticuerpos y desarrollando síntomas como fiebre, dolor de garganta, fatiga, diarrea y vómitos. Luego de experimentar estos síntomas, se da la recuperación del paciente de forma natural. Sin embargo, si continúa el curso de la infección, se habla de poliomielitis no paralítica. Durante los siguientes 2 a 10 días, el poliovirus migra al sistema nervioso central, haciendo que los pacientes desarrollen meningitis aséptica, rigidez de nuca, de espalda y rigidez cefálica. Posterior a estos síntomas, se da la recuperación del paciente. En el caso que esto no ocurra, la patología pasa a conocerse como poliomielitis paralítica, que es la forma aguda de la polio. Esta enfermedad presenta una fase de incubación de entre 7 y 21 días, en la que los poliovirus que se hallan en el sistema nervioso central se replican a lo largo de ciertas fibras nerviosas, destruyendo de manera selectiva neuronas motoras ubicadas en la médula espinal, en el tallo cerebral o en la corteza motora, resultando en lesiones en los ganglios espinales, en la formación reticular, en los núcleos vestibulares, en el vermis y en los núcleos profundos del cerebelo. Además, se altera la apariencia de la materia gris, que se inflama y se vuelve rojiza. Por último, la parálisis también daña al cerebro anterior, afectando principalmente al tálamo y al hipotálamo.
Por su parte, los síntomas de la poliomielitis paralítica son fiebre alta, dolor de cabeza, rigidez en la nuca, cuello y espalda, dolor y debilidad muscular, dificultad para deglutir y la pérdida de los reflejos. Además, dependiendo de la estructura nerviosa que afecte, la poliomielitis paralítica se subdivide en tres tipos: espinal, vulvar y vulvoespinal. La poliomielitis paralítica espinal, como lo indica su nombre, afecta a las motoneuronas de la médula espinal, más específicamente a las astas anteriores, que son secciones de materia gris en la columna responsables del movimiento muscular del tronco, las extremidades y los músculos intercostales. Esta invasión viral resulta en el daño o la destrucción de los ganglios motores nerviosos, lo que produce la muerte de neuronas espinales y desata la degeneración y debilitamiento de los músculos que están compuestos por estas células muertas. La musculatura afectada acaba atrofiándose y eventualmente paralizándose. La poliomielitis paralítica vulvar, por su parte, ocurre a partir de la invasión y destrucción del poliovirus a la región vulvar, que consiste en materia blanca que conecta la corteza cerebral con el tronco encefálico. La destrucción de estos nervios debilita a los músculos conectados a los nervios cerebrales, produciendo en el paciente síntomas de encefalitis y dificultad respiratoria, así como dificultad para el habla y para la deglución. Los nervios que se ven más afectados son el glosofaringeo, vinculado a la faringe y a la lengua, el vago, que envía señales al corazón y a los intestinos y a los pulmones, y el accesorio, que controla el movimiento del cuello. En tercer lugar, la poliomielitis paralítica vulvoespinal se da en aquellos pacientes que presentan los síntomas de las dos formas anteriores en simultáneo. En este caso, el virus afecta a la cervical superior y se da una parálisis del diafragma. Los nervios afectados de forma crítica son el frénico, vinculado al diafragma y por lo tanto a la respiración, y aquellos nervios encargados de la deglución. Finalmente, también existe el llamado síndrome postpoliomielítico, que afecta a pacientes recuperados de poliomielitis paralítica o no paralítica entre 15 y 30 años luego a haber padecido la enfermedad. Está causado por el daño de las neuronas motoras, que, sumado al desgaste de los años, resultan síntomas como fatiga, dolor muscular, pérdida de resistencia y fuerza, debilidad y atrofia de los músculos. ¿Cómo se diagnostica la polio? Generalmente, la poliomielitis es reconocida por sus síntomas. Sin embargo, para confirmar el diagnóstico, se realiza una muestra de secreciones de la garganta, de heces o de líquido cefalorraquídeo, para detectar la presencia de ARN de poliovirus o una elevada cantidad de glóbulos blancos. ¿Y tiene tratamiento? No existe un tratamiento específico para la poliomielitis. La única forma de atención médica durante la etapa aguda de la patología son las medidas de sostén, las cuales sirven para conservar la vida preservando las funciones vitales. Aunque una vez superado el periodo agudo, la fisioterapia y todas las medidas que facilitan la recuperación de los movimientos y funciones de locomoción pueden ser de ayuda para los pacientes. ¿Existe alguna medida de prevención? Afortunadamente, es posible prevenir esta enfermedad con una vacuna. Existen dos tipos de vacunas antipoliomielítica. La VPI, que es producida a partir de virus inactivados o muertos y se inyecta en el músculo, y la VPO, que se produce con virus vivos atenuados y es de administración oral. Esta última es la que fue utilizada en las campañas de erradicación mundial de la poliomielitis y la recomendada por la Organización Panamericana de la Salud. La forma de esta vacuna es la llamada bivalente, ya que integra los dos serotipos de poliovirus, activos en la actualidad, el poliovirus 1 y el poliovirus 3. En condiciones ideales, la aplicación de 3 dosis de VPO produce la seroconversión a los dos tipos antigénicos en más de un 90% de los vacunados. Tiene una eficacia clínica cercana al 100% y confiere inmunidad de larga data. Gracias a estas vacunas, la poliomielitis está cerca de ser eliminada en todo el mundo, habiéndose ya erradicado el poliovirus 2 en 1999, mientras que el poliovirus tipo 3 no presenta infectados desde el 2012. La inexistencia de esta patología ya se certificó en América, en el Pacífico Occidental,
en Europa y en Asia Sudoriental. Este logro supone un gran avance en la erradicación global, ya que el 80% de la población mundial vive actualmente en regiones en las que se ha certificado la eliminación de la poliomielitis. ¿Hubo algún caso de importancia para el desarrollo de la vacuna? En el pasado, a pesar de que esta enfermedad se encontraba en todo el mundo, llevándose consigo muchas muertes por año, no se le daba la importancia que merecía. Pero todo cambió a causa del caso del expresidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, quien padeció esta patología a la edad de 39 años. La preocupación popular que se generó en torno a este mal llevó a que se impulsara en Estados Unidos el desarrollo de una vacuna para prevenir esta enfermedad. Además, al asumir como presidente, Roosevelt creó una comisión para la investigación de la parálisis infantil, que luego se convirtió en una fundación nacional cuyas campañas de concientización llevaron a que la poliomielitis fuera considerada la amenaza número 1 para la salud de los estadounidenses. Esta fundación recibió enormes donaciones, con las cuales se pudo financiar muchas investigaciones para hallar una vacuna. Esto finalmente sucedió en 1952, cuando Jonas Salk desarrolló una vacuna a base de virus muertos. De esta forma, el caso médico del expresidente Roosevelt permitió un gran avance en la prevención de la poliomielitis, a partir de las campañas realizadas con el objetivo de generar conciencia social y de atraer inversiones para investigación con el objetivo de hallar una vacuna para prevenir la patología.